Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la sexta lectura o sexta aliyá de la Parasha Lech Lecha y estaremos estudiando Génesis capítulo 15, versículo 7 hasta el capítulo 17, versículo 6. Y como recordarán, estuvimos estudiando cómo el Eterno le habla a Abraham y Abraham le pregunta al Eterno cómo él puede poseer esa tierra si él no tenía descendencia. Y aquí vamos a entrar en un punto muy importante y es cómo el Eterno le da otros detalles a Abraham de cómo él le había no solamente prometido, sino cómo le entregaría la tierra de Israel a su descendencia. Génesis 15, del 13 al 16 dice: y el Eterno dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y vemos aquí una particularidad, y es que cuando recientemente vimos que Abraham sube con Sarai y toda su casa a Egipto, salieron hacia allá en medio de una hambruna. Como veremos más adelante, Jacob, nieto de Abraham, subirá con sus hijos a Egipto también por causa de una hambruna. Y aquí es lo que el Eterno está profetizando, que ellos iban a ser esclavizados 400 años y luego saldrían con grandes riquezas. ¿Y cómo salió Abraham de Egipto recientemente? También con riquezas, y vemos cómo se cumple que la escritura es circular. Aquí el Eterno le está revelando a Abraham que le daría la tierra prometida a su descendencia. Y es interesante entender algo aquí, un punto. Esta tierra prometida, la tierra de Canaán, el Eterno la entregó al pueblo de Israel. Y así permanece hoy, porque su palabra es un sí, es un amén. El Eterno es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y esa tierra es herencia del pueblo de Israel. Y aunque el mundo hoy día no lo quiera aceptar, fue una herencia que el Eterno le da a este pueblo. Y veremos más adelante cómo también Abraham compra una parte de esta tierra para que haya más legalidad, y esto no está sujeto a ninguna negociación. Antes de que el Eterno entregara la tierra prometida a la descendencia de Abraham, el Eterno le está profetizando que la tierra no le sería quitada a los amorreos, sino hasta que hubiera llegado el colmo de la maldad. Iban a pasar 400 años antes de que su descendencia poseyera esta tierra. Y volviendo al inicio, vemos cómo la manera en la que el Eterno confirma la promesa es a través de un pacto. El Eterno le dice a Abraham en Génesis 15:7: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos
para darte esta tierra para que la poseas. Abraham no entendía esto y es el tema, el punto con el que iniciamos. Entonces, ¿cómo hace el Eterno? ¿Cómo Él le demuestra que esa tierra iba a ser de Él? A través de un pacto. Sabemos hoy día, hermanos, que en la antigüedad los pactos se hacían a través de una ceremonia. Se mataban animales, partiéndolos a la mitad, desde la cabeza hasta la cola, y este corte dejaba un charco de sangre entre las dos partes. En la ceremonia del pacto, los participantes debían caminar en medio de las partes de los animales, manchando sus vestiduras a propósito con la sangre del sacrificio. Luego de pasar, decían, que así me sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto. Los pactos eran compromisos muy serios. La palabra en la antigüedad tenía peso y era un compromiso de vida o muerte y para siempre. Entonces el Eterno quería asegurarle a Abraham que su promesa era seria y por eso lo llevó a hacer este tipo de pacto. El pacto que nos describe la Escritura es un pacto incondicional, unilateral. ¿Qué significa esto? Que este tipo de pacto es un acuerdo entre dos partes, pero solo una de ellas tiene que hacer algo. A la otra parte no se le exige nada. Entonces, Génesis 15 del 9 al 11 nos dice, Él le respondió, el Eterno, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Entonces Abraham estaba esperando para ver lo que el Eterno haría con el sacrificio que le había pedido. Lo que sucedió, él no lo esperaba. Y Génesis 15:12 nos dice, y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y la palabra que define en hebreo el sueño profundo es tardemá, que también significa un letargo o trance. Esta no es una palabra común en la Biblia, amados hermanos. Y la primera vez que se menciona es cuando el Eterno hizo caer a Adán en un sueño profundo para de su costado sacar a Eva. Y en esta ocasión el Eterno hizo lo mismo. Puso a dormir a Abraham mientras que el Señor accionaba sobre el sacrificio. Génesis 15:17 nos cuenta, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Notemos que solo el Eterno pasó entre las partes y Abraham lo puso a dormir. Y en esto hay un gran mensaje, hermanos. El Eterno aquí se comprometió a cumplir el pacto, pero no condenaría a Abraham ni a su descendencia con la muerte si no cumplían con su parte. ¿Por qué? Porque él sabía que en algún punto fallarían. Solo el Eterno derramaría su sangre. ¿Y cómo lo hizo? A través de Yeshua, para que todos fuéramos incluidos a través del sacrificio de Yeshua en la cruz, en el pacto que el Eterno hizo con Abraham, y por ende se cumpliría su palabra, su promesa, cuando dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Como parte del pacto, el Eterno explicó otros detalles
que Abraham debía saber y que ya lo vimos, que su descendencia iban a ser extranjeros en una tierra que no era suya, que iban a ser esclavizados y oprimidos por 400 años, pero luego saldrían de ella con grandes riquezas y el Eterno pasaría factura a la nación a la cual el pueblo serviría. Abraham estaba en la tierra, pero no les pertenecería sino hasta mucho tiempo después. Es por esto que cuando él logra el triunfo en la batalla con los 4 reyes, todavía Abraham no podía tomar posesión de esta tierra. Pero lo que sí vería Abraham con sus ojos sería el nacimiento de su hijo, el inicio de su descendencia y cumplimiento o inicio del cumplimiento de las promesas del Eterno. Shalom, shalom.